Bueno amigos, este miércoles es 1 de mayo y ya se anuncian distintas marchas. Hoy vamos a conversar en entrevista a Venevisión con Osvaldo Vera, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y vinculado desde siempre a la actividad y a la lucha social, en particular de los trabajadores. ¿Con qué expectativas llegamos a este 1 de mayo? ¿Cuál cree usted es el punto de propuesta, de debate y de gran interés para los trabajadores? Bueno, Eduardo, fíjate, en primer lugar, nosotros este miércoles hemos acordado hacer una inmensa movilización, como siempre lo hacemos todos los años, pero en particular este año con 5 criterios que hemos manifestado. En primer lugar, queremos rendirle homenaje al presidente, el presidente Chávez, hombre integral, siempre dedicado a los trabajadores, que hizo posible que las grandes conquistas que aspiramos fueran plasmadas no solamente en la ley orgánica del trabajo, sino también en la Constitución. En segundo lugar, una lucha que tenemos frontal contra lo que hemos llamado la política fascista, pues, que ha ocasionado daño a trabajadores del Consejo Nacional Electoral, trabajadores de la salud, en los CDI, una política que no hemos logrado entender y un resultado electoral y cómo se ha arremetido contra instituciones, en particular centros de trabajo. En tercer lugar, el reconocimiento que tenemos a Nicolás Maduro, un líder obrero que viene de nuestra clase, que es un hermano luchador del movimiento sindical. Y posteriormente, 3 elementos que nos parece clave. Uno, los anuncios que hizo el propio presidente, aumento de sueldo el más alto que ha tenido la República en toda su historia, la política con relación al plan habitacional, la política de llevar el mercado, la alimentación a los centros de trabajo, o sea, el salario, el aumento de salario, pero también el salario social, como lo hemos denominado. Y la lucha y una exigencia que le estamos haciendo al Ejecutivo que tiene en particular 2 elementos. La lucha contra la especulación, el acaparamiento. No hacemos nada con aumentarle a los trabajadores, las trabajadoras, el aumento del 45% como ha sido anunciado, si no logramos meter niveles de control a lo que son los niveles especulativos, porque simple y llanamente los trabajadores recibiríamos el aumento y posteriormente se lo entregaríamos a ellos. Y ahí estamos haciendo también ofrecimientos. No hay nadie más que los trabajadores y las trabajadoras, que son los que producen la alimentación, que son quienes los empacan, que son quienes los almacenan, quienes los venden, quienes le ponen incluso el precio para conocer cuál es la situación real desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de almacenaje y especulación que se pueda estar presentando. Y el segundo elemento es la lucha que estamos desarrollando contra la ineficiencia, la corrupción, el hecho de que haya alguna gerencia en el Estado venezolano que hace cada día más lento, que se enfrenta incluso a los niveles de trabajadores. En general, nosotros podemos resumir en esos 5 elementos, porque las otras conquistas ya la tenemos. Una ley orgánica de trabajo, la más avanzada de América Latina y reconocido en el mundo, un aumento que llena las expectativas de los trabajadores y que más allá del ingreso salarial, 45%, insisto, el más alto que se ha producido, que nos pone otra vez a la cabeza del salario mínimo más alto en América Latina. También la política complementaria que ha sido parte de los sueños, de las expectativas que hemos planteado, que bueno, que somos quienes tenemos la política habitacional, el fondo de ahorro habitacional. Entonces vamos a garantizar mediante unos acuerdos una política para que todos los trabajadores tengan vivienda. Tenemos las cajas de ahorro, tenemos las prestaciones sociales ahora con retroactividad de acuerdo a la ley. El mercado, o sea, es necesario ir a los centros de abastecimiento, a las colas, o podemos en una política donde los trabajadores aquí de Venevisión hagan su listado, se necesita tantos pollos, y aquí mismo se le traiga la alimentación como parte de la organización, o una política turística donde los trabajadores y las trabajadoras con nuestros familiares nos podamos recreacionar. Entonces forma parte de los anuncios ya del presidente, entonces forma parte también de la política y los motivos por los cuales este 1 de mayo estamos en la calle. Estos planes particulares de beneficio social para los trabajadores forman parte de esa especificidad que se le quiere dar a la Gran Misión Vivienda. Se habla de micromisiones y de crear un sistema nacional. Sí, porque fíjate, había lo que se denominó la Gran Misión Vivienda, que tenía como objetivo garantizar a aquellos que habían perdido la vivienda en un momento determinado y que afortunadamente se ha venido cumpliendo con las metas.
Posteriormente el presidente anuncia lo que llamó la Gran Misión Vivienda, capítulo para la clase media. Sin embargo, nosotros mismos veníamos señalando, bueno, la ley de política habitacional, anteriormente fondo de ahorro obligatorio, se nos descuenta a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras mensualmente. Tenemos la retroactividad de las prestaciones sociales, que hasta un 75% puede ser para la adquisición de vivienda. Regularmente tenemos los mecanismos de caja de ahorro, de fondos mutuales, que los mismos trabajadores los hemos organizado. Entonces, un plan para que a través de la Gran Misión Vivienda podamos desarrollar toda una especie de programación que permita que los trabajadores, después de 5 o 6 años de antigüedad, no tengamos la garantía de tener una vivienda propia. Y la otra era la alimentación, insisto. Uno de los mecanismos más idóneos que nosotros mismos, el movimiento sindical se lo venía señalando, y el presidente obrero, Nicolás Maduro, que conoce, porque sabe, ha formado parte de estos debates que hemos venido desarrollando en su carácter de dirigente sindical, era cómo hacer para que esas políticas generales de Mercales llegaran a los trabajadores. Y un ejemplo, en la administración pública, a lo mejor hasta descontado por nómina, en todo caso. Estamos buscando las diferentes formas, pero son políticas que en definitiva, bueno, van a beneficiar a todos los trabajadores y sus familiares. Y la parte turística, de recreación, como en un momento determinado tuvo Los Caracas como centro de recreación. Hoy hay un Ministerio de Turismo, tenemos hoteles del Estado venezolano, hay centros de recreación importantes, hay acuerdos de carácter internacional. Entonces, ¿cómo combinar esa política que desde el Estado se viene desarrollando conjuntamente con las ideas, propuestas y planteamientos de los trabajadores y las trabajadoras y sus organizaciones? Diputado Vera, no solamente pasado mañana tenemos el 1 de mayo, después muy pronto el 7 de mayo, que es la fecha tope para que entre en plena vigencia o aplicación la Ley Orgánica del Trabajo. Y está pendiente las 40 horas laborables semanales, los 2 días de descanso, además de otros aspectos. ¿Qué ha podido recoger, no solamente del sector público, sino también del privado, sobre la adecuación para darle viabilidad a esa condición? Fíjate, nosotros, la propia ley creaba el Consejo Superior del Trabajo, integrado por algunos ministros de la Asamblea Nacional, trabajadores y sectores empresariales. Y ahí hicimos una primera evaluación de este año de la ley, donde hemos visto con bastante satisfacción la disminución del conjunto de reclamos que se han venido presentando en inspectoría, en tribunales. Sin embargo, no quiere decir que no la haya, no quiere decir que no hay inconvenientes, pero en general podemos decir que tanto el sector público como el privado se ha venido adaptando de manera adecuada a la ley. El 7 de mayo entra en vigencia una de las grandes aspiraciones, el motivo por el cual incluso se celebra el 1 de mayo mundialmente. Acuérdate que en esa época se luchaba por las 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Bueno, aquí se produce una reducción de la jornada de trabajo que contempla 40 horas semanales, que contempla 2 días libres a la semana. Esos son los elementos fundamentales, y se dio un año para que las empresas, los trabajadores y las trabajadoras, conversando, llegaran a acuerdos en aquellos lugares donde se tenía que incorporar nuevo personal, se incorporara, otros a lo mejor cambiar los niveles de funcionamiento. Nosotros hemos recibido, tenemos la información del Ministerio de Trabajo, más de 120.000 empresas privadas que han presentado ya sus horarios, de tal manera que podemos decir que de una u otra manera hay una gran aceptación y no ha habido mucho problema. Un solo sector, un sector del comercio agrupado en Fedecámara, es que fundamentalmente, públicamente ha dicho elementos contrarios, porque nos hemos reunido. Y ¿qué argumentan? Bueno, que va a tener un impacto económico muy fuerte, que van a tener que incorporar nuevos trabajadores, nuevas trabajadoras, porque tendrá un impacto económico muy fuerte. Nosotros mismos nos reunimos con ellos y algunos de ellos nos decían, sobre todo lo de los centros comerciales, nos decían, al contrario, no nos importaría incorporar nuevos trabajadores y nuevas trabajadoras, porque si hay un día libre, seguramente van a ir a centros comerciales y a centros más gente, ¿no? Porque cuando se llenan los domingos, es cuando más gente. De tal manera que nosotros hicimos ese estudio en pleno proceso de debate de la ley. Conversamos con los trabajadores, pero también conversamos con la parte,
vamos a llamarlo así, patronal, la parte empresarial, y el impacto económico es relativamente insignificante para el gran beneficio. Cuando los trabajadores y las trabajadoras se sienten bien, se sienten en mejores condiciones, pueden estar más unidos con la familia, porque es uno de los objetivos que se tiene. Regularmente produce más, trabaja más, así lo han dicho las experiencias nacionales e internacionales, y no cuando se le disminuye sus condiciones, cuando tiene que estar trabajado más como esclavo que como un ser humano. Y esa es una de las diferencias fundamentales que nos enseñó el presidente y que está plasmada en la ley. Diputado Osvaldo Vera, ¿cómo está en este momento la representación laboral a través de los sindicatos? ¿Ha habido avances, digamos, en un marco de revolución, donde haya una mejor relación patrono-empleado, tanto en el sector privado, pero también en el público? ¿Cómo están esas reivindicaciones? ¿Cómo es la condición del trabajador hoy a la luz del respaldo que debe recibir de los sindicatos? Sí, fíjate, nosotros, el movimiento sindical ha tenido como 3 etapas en los últimos años. Uno, donde había un nivel de agrupación bien importante, alrededor del 15% de los trabajadores que estaban unidos en una sola central, que era la CTB, las otras eran realmente insignificantes. Después hubo una caída que llevó el índice de sindicalización a un 9%, hoy está en 18%, agrupado aparentemente en 7 grandes centrales y con sus respectivas federaciones. Y digo aparentemente porque se crea la Central Bolivariana Socialista de Trabajadoras, que es creada fundamentalmente por las federaciones y los sindicatos de base. Entonces uno ve donde están el sector petrolero, una sola federación. Ahí hay sectores de oposición, pues no todos comulgan a lo mejor con la política del gobierno. Ahí se hizo un proceso electoral, ganó Wilres en la presidencia, pero en segundo lugar llegó Boda, que no es partidario del gobierno. El Partido Comunista lanzó otra plancha. La Federación Eléctrica, que también existe una realidad parecida. La Federación de Telecomunicaciones, CanTV, gana Bora, pero la Causa R llegó segundo, los sectores de oposición. Son organizaciones que se han venido nutriendo desde la base sindical y no como tradicionalmente se daba, que eran los partidos políticos quienes se ponían de acuerdo y daban la responsabilidad a sus dirigentes. Habían dirigentes sindicales. Aquí llegó a haber un secretario de la CTB que nunca en su vida había trabajado, nunca cobró por nómina, pero era profesional. O las corrientes políticas. Nosotros podemos decir que hay un gran avance en la unidad de los trabajadores y las trabajadoras en el movimiento sindical. Falta mucho. Hay una unión ahorita bien interesante también con los trabajadores del campo, que han sido reivindicados también en la Ley Orgánica del Trabajo y que se considera, más allá que son campesinos, también trabajadores, o los pescadores que no eran tomados en cuenta en una legislación y eran tratados como trabajadores aparte. Los trabajadores por cuenta propia, que trabajan, un ejemplo, con el transporte, de tal manera que ha venido avanzando en una unidad en ese sentido, así como las empresas recuperadas. Vera, antes de despedirse, por favor, su invitación para mañana, a propósito de las marchas del 1 de mayo, para pasado mañana, a propósito de las marchas del 1 de mayo. No, mira, el miércoles tenemos una inmensa movilización, como dije, con esos elementos fundamentales. Vamos a rendirle un homenaje al presidente, vamos a respaldar el proceso revolucionario, vamos a defender contra la agresión que hemos venido teniendo y celebrar los grandes beneficios. Vamos a partir de 2 marchas, porque una sola marcha no nos alcanzaba. Vamos a partir de el Parque Francisco de Miranda, anterior Parque del Este, vamos por la avenida Francisco Miranda, vamos a agarrar la Solano, vamos a agarrar la avenida Libertador y vamos a concluir en la avenida Bolívar. La otra va a partir desde el Valle, Longaray en particular, por toda la avenida del Valle, intercomunidad del Valle, vamos a pasar por la Bandera, la Nueva Granada, las Fuerzas Armadas, vamos a empalmar ahí donde están los bomberos, vía hacia la avenida Bolívar, donde vamos a hacer la inmensa concentración. Y el presidente obrero, que nosotros le hicimos la invitación que nos acompañara como lo ha hecho todos los años. Todos los años Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, ha participado en la marcha, siendo canciller, siendo presidente de la Asamblea Nacional, y le extendimos una invitación para que nos acompañara ahora como presidente. Él lo aceptó y estamos convencidos que va a marchar con nosotros. Un acto en homenaje al presidente, con el presidente que tenemos ahora, un presidente obrero que viene precisamente de las luchas sindicales. Gracias por esta visita, mucho éxito. Bueno, siempre conversando, Eduardo. Hasta pronto. Osvaldo Vera, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela.